Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia de la historiadora argentina Hilda Sábato sobre el tema que ustedes ven en la pantalla, el desafío republicano de Hispanoamérica, una apuesta política de final abierto. Me llamó la atención que en alguna parte, creo que ahí está, esto se hace como parte del programa Bicentenario de una Nación en el Mundo. Ese fue el programa que llevamos a cabo, creo que eso ha tenido dos episodios, uno en 2010 y el otro en 2019, porque tenemos varios bicentenarios de la independencia. Sabemos exactamente cuál es el verdadero, creo que ambos son verdaderos. Pero en ese proyecto de Bicentenario de una Nación en el Mundo, nos planteamos explorar el desarrollo de estos, bueno, de Colombia específicamente como nación. Y creo que eso es parte de lo que hace Hilda Sábato, porque nos invitan a examinar el tema de ese cambio político tan importante que fueron los procesos de independencia en América Latina. Y el tema central, digamos, es el experimento republicano. Eso fue un cambio radical, porque veníamos de otra tradición española, parte de un imperio, etcétera, y de pronto estamos como repúblicas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y es una pregunta que estamos resolviendo todavía. Y luces como las que nos puede dar Hilda Sábato son muy importantes para responderla. Y a pesar de que esto aparentemente es un tema netamente histórico, pues me parece que también es netamente actual. Estamos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo es que nos formamos como nación? Y sobre todo, pues, ¿cuál va a ser el futuro de nosotros como nación? Bueno, Hilda Sábato, ya dije, es historiadora argentina, investigadora superior del CONICET. Sí, que viene a ser como Colciencia, supongo, ¿no? Algo así. Algo así. Lo que era, no sé. Es nuestro sistema científico, sí. Sí, bueno, ella ha sido profesora de instituciones como la Universidad de Stanford, y hay una cantidad de instituciones en Alemania, ¿no? Sí, algunas, sí. Varias. Entonces, pues, ha ganado varios premios, entre otros el premio a la trayectoria Alexander von Humboldt en 2012 y Konex en 2014 y Bernardo Housein en 2021. Sí, así es. Recientemente. Bueno, ha publicado, hay una extensa bibliografía que podemos consultar los interesados y seguramente lo vamos a hacer. Y no quiero extenderme más porque en realidad lo que queremos es oír a nuestra invitada de honor del día de hoy, Hilda Sábato, a quien doy mis cordiales agradecimientos, lo mismo a ustedes por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, decirles que es un gran, enorme placer estar aquí en Bogotá. Hace mucho que no venía a Bogotá, y Bogotá está muy cambiada. Para bien, me parece, ¿no? Está muy linda, por lo menos lo que he visto. Ustedes tienen además una geografía excepcional, así que, pero además de la geografía, la parte humana también está muy bien. Así que quiero agradecer a los que me invitaron a venir, porque, bueno, me dio ocasión de volver y también de visitar Medellín. Estuve ahora en Medellín, pero sobre todo, ¿no?, de poder pasar del intercambio por mail y los mecanismos
estos impersonales que tenemos ahora tan de moda, a una conversación hecha y derecha, ¿no? Con amigos y colegas acá en estas tierras. Ustedes saben también que fueron Francisco Ortega, Margarita Garrido, que me convidaron inicialmente para presentar en la feria el primero de los 5 tomos que componen Historias de lo Político, y que lleva por título, y por eso también lo menciono, Imaginando Repúblicas, 200 años de Colombia. Así que gracias por eso, y también a quienes me invitaron a dar la charla acá, nada menos que en el Banco de la República. ¿Ven? La República me persigue. Así que bueno, vuelvo entonces a la República y a esta charla. Yo tengo, ustedes van a tener un poco de paciencia, no tengo dibujitos, no tengo PowerPoint ni nada de eso, es letra pura y dura. Y además lo tengo escrito porque, bueno, en estas ocasiones formales a mí me gusta más o menos armar, no irme por las ramas, tratar de mantener, a veces se hace un poco aburrido, pero bueno, me tendrán paciencia. Así que voy a leer con intención, como se dice, pero después, bueno, podemos tener, espero, un rato para intercambiar preguntas y cuestiones. Como bien dijeron recién, ¿no? Estamos transitando 200 años de experiencia republicana, todavía estamos en la República, y con más de 200 años de esa historia, hoy la región atraviesa, ¿no? Como en otras ocasiones en el pasado, un momento, no tengo que decirles a ustedes, menos a mí que soy argentina, un momento bien complicado. Ante este presente que es tan problemático y con un futuro que parece bastante incierto también, les propongo entonces, quiero proponer acá, el ejercicio de mirar para atrás y revisitar el periodo de formación de nuestras comunidades políticas. Esto es reflexionar sobre las repúblicas hispanoamericanas del siglo XIX, pero no para tratar de encontrar al huevo de la serpiente de los que nos pasa hoy, o descubrir hilos conductores que expliquen nuestras tribulaciones actuales en función de algún pecado original. Eso lo hicimos demasiados años. Así que lo que me interesa más bien es explorar este periodo, que no por estudiado deja de plantearnos dilemas e interrogantes que pueden alimentar, eso espero, preguntas y reflexiones sobre nuestra vida política, actual también. Y no solo en Colombia, sino en América Latina en general. Pero el tema, claro, es inmenso, ¿no? Así que aquí voy a concentrarme en el desafío que supuso la opción por la República en el temprano siglo XIX y que abrió el camino de lo que considero un experimento político formidable a escala hispanoamericana, con inicio en las primeras décadas que siguieron a las independencias y un cambio de rumbo hacia el último cuarto del mismo siglo. O sea, no me voy a quedar en el momento inicial, sino que voy a tratar de hacer un recorrido a lo largo del XIX. Bueno, antes de internarme en estas turbulentas aguas del pasado, debo subrayar muy enfáticamente que lo que sigue no solo fue posible o solo ha sido posible porque hoy contamos con una historiografía que en las últimas 3 a 4 décadas ha puesto en cuestión algunas de las certidumbres más arraigadas respecto a la política latinoamericana del siglo XIX. Durante muchas décadas, ensayistas e historiadores calificaron esa experiencia como fallida en relación con los modelos expectables de modernidad liberal, republicana o democrática provistos por los países del norte. Bueno, hoy esa visión ha quedado muy debilitada, esa idea de que no fue mal porque no servimos para esto, a lo mejor no servimos, pero... pero ha quedado muy debilitado ante la enorme renovación historiográfica que ha habido, y aunque aquí no puedo dar cuenta de toda esta producción,
a la que además han contribuido de manera muy significativa los colegas colombianos, baste decir que las investigaciones y las interpretaciones resultantes han cambiado de manera radical las visiones previas sobre el lugar que ocupa nuestra región en la historia de la modernidad política. Entonces, sobre esas bases se apoya mi propuesta. Se imaginan que hablar de todo un continente no lo puedo hacer en base a mi investigación exclusivamente, ¿no? Mi investigación más menuda. Las independencias encontraron a la América antes española en medio de un turbulento periodo de cambio cuyo desenlace resultaba un enigma abierto para los protagonistas. No se trató de una historia lineal ni previsible, sino de procesos marcados por confrontaciones de palabras y de hechos entre quienes apostaban a soluciones diversas frente a la crisis imperial, que terminó de estallar, como todos sabemos, en la primera década del siglo XIX. A poco de andar, el triunfo de las posturas dentro de estas polémicas que se dieron en ese periodo, el triunfo de las posturas que abogaban por cortar definitivamente los vínculos coloniales con España, despejó uno de los frentes de conflicto, en una época muy conflictiva, y uno de los problemas, como sabemos bien, era cómo seguir la relación con el imperio. Pero al mismo tiempo que se resolvió, de hecho, eso, a partir de los conflictos que se resolvieron en esa dirección, se profundizaron otros, y en particular el que remitía a la cuestión de la conformación de las nuevas comunidades políticas en el escenario postcolonial, o sea, qué iba a pasar después. Esa decisión por el autogobierno, que de eso se trató, precipitó definiciones en materia de soberanías territoriales y de soberanía popular. Dos dimensiones que pasaron en ese momento a ocupar un lugar central en ese escenario. Sabemos que la reacción inicial frente a la vacancia real fue la de exigir la retroversión de la soberanía a los famosos pueblos, esas comunidades presumiblemente naturales unidas a la monarquía por pactos de sujeción que podían reformularse en situaciones precisamente como la que había ocurrido a partir de 1808. Pero esos pueblos que iniciaron la revolución no lograron realmente sobrevivirla, y las nuevas comunidades políticas que fueron tomando forma, lo que surgió de ahí, lo hicieron según diseños y alcances territoriales diversos y cambiantes. Su estabilización hacia la segunda mitad del siglo, en un patrón de estados-nación relativamente duradero, que es el que todavía más o menos continúa, no resultó entonces de una simple sumatoria de lo que había antes, sino de articulaciones entre lo viejo y lo nuevo en formatos muy originales, luego de agudos conflictos por delinear los límites externos de cada nación en construcción y también, por supuesto, por definir las jerarquías y los ordenamientos internos que hoy podemos identificar dentro de los parámetros clásicos de la confederación, la federación y la centralización unitaria, pero que entonces no reconocían estos casilleros tan nítidos como hoy mencionamos y ubicamos los periodos, ¿no? El periodo federal, el de la confederación, en toda nuestra área, no solo en Colombia. La segunda cuestión, que es la que me interesa realmente hoy, se vincula estrechamente con esta primera de, bueno, cuáles son los límites los límites territoriales de la comunidad política, y refiere al fundamento mismo de lo que Pierre Rosanvallon llamó el modo de vivir en común. Es decir, cuál iba a ser o cuáles iban a ser los fundamentos sobre los cuales quienes habitaban cada territorio se constituirían como comunidad. Desde muy temprano, ¿no?, la decisión por el autogobierno llevó a elegir el camino, y este es un paso más, ¿no? Primero el autogobierno, el segundo paso es la decisión por la soberanía popular. Como fundamento a partir del cual se instituirían las nuevas comunidades políticas.
En esta noción de soberanía popular, por cierto, que confluyeron distintas tradiciones de pensamiento, pero implicaba básicamente el abandono de nociones de poder fundadas en instancias trascendentes para adoptar una visión del poder como constructo humano, como construcción de los hombres, inmanente. La comunidad autoinstituida habría de crear sus propias reglas de convivencia y gobierno. Este era el fundamento, en abstracto, dicho en abstracto. No sé cómo es la educación acá, qué se enseña en el primario, en el colegio secundario acá en Colombia. En la Argentina, desde que somos chiquitos, aprendemos este asunto de la soberanía popular, ¿no? Entonces, el 25 de mayo de 1810, en la Plaza de Mayo, los próceres se salieron y dijeron dónde está el pueblo, y a partir de entonces la soberanía popular. Yo durante años, incluso habiendo sido ya historiadora, no me había nunca percatado de lo que quería decir eso. Me parecía una frase patriótica más, ¿no? Y cuando me empecé a meter en estas cosas me di cuenta, o qué sé yo, o de alguna manera me cayó la ficha, como decimos, que este era un paso absolutamente, como dijo acá el presentador, fue absolutamente fundamental, ¿no? Es un momento de giro. En el momento de las independencias, además, esta opción tenía connotaciones radicales. Y esto es algo que también es interesante pensar, ¿no? Porque vinculaba la insurgencia hispanoamericana con las revoluciones atlánticas. Era una definición en ese momento provocativa, no como para nosotros en el colegio. Era una definición muy provocativa en un mundo en el que predominaban los absolutismos, pero lo fue todavía más cuando la región toda, la región hispanoamericana, ¿no?, sobre todo continental, descartó la variante más temperada de esa deriva, porque, digamos, la opción por la soberanía popular se abría en dos grandes constelaciones: la posibilidad de la monarquía constitucional, que sería la variante temperada de asumir la moderada, diríamos hoy. En ese momento se usaba la noción de temperada. Para inclinarse, en cambio, luego de arduas disputas, por formas republicanas de gobierno. Entonces, segundo punto, soberanía popular, bueno, tercero, ¿no?, autogobierno, soberanía popular, formas republicanas de gobierno, no monarquía constitucional, que podía haber sido una solución. Esta opción por la república, ahora lo sabemos, se probó definitiva. A diferencia de la mayor parte de los regímenes europeos decimonónicos que adoptaron en algún momento la república, esos regímenes tuvieron corta duración. Las repúblicas americanas, en cambio, en su mayoría, se han sostenido desde la década de 1820 hasta hoy. Y siguiendo, no sé. A su vez, mientras en aquellos casos europeos el régimen republicano se aplicó a comunidades previamente existentes bajo otros formatos, por ejemplo, el clásico ejemplo más obvio, Francia, que ya existía Francia, bajo absolutismo, lo que sea, pero aquí la república fue instituyente de las naciones que surgieron de la debacle imperial. Estas se conformaron sobre la base de la organización política, plasmada en buena medida en constituciones y estatutos que buscaron diseñar y anclar las flamantes comunidades imaginadas en normas e instituciones de inspiración republicana. Bueno, tampoco, digamos, a pesar de todos estos pasos, no había entonces, como no lo hay ahora, un modelo único de república. De manera que haber pasado por la decisión del autogobierno, la soberanía popular y la república no solucionaba, habría nuevos frentes de conflicto. No existían recetas canónicas para darle forma a la república, por
por lo que las repúblicas, y uso un anacronismo, realmente existentes, resultaron de un proceso de experimentación política en todo el subcontinente, que llegó a movilizar a gran parte de la población. No obstante la gran variedad social y cultural y los vaivenes políticos en la región, es posible detectar rasgos y tendencias comunes en las muy diversas experiencias republicanas de Hispanoamérica continental. Lo que me llevó a indagar en esta historia de manera conjunta, con el riesgo de la simplificación que implica, pero el beneficio de sortear las historias nacionales para pensar una historia que fue, antes que nada, y antes que la de una suma de naciones, la de una experiencia que las abarcó a todas, aún antes de que supieran decir sus nombres. Entonces, me interno en esta historia que, como saben, rápidamente se darán cuenta, es riesgosa en la medida en que estoy tratando de ver rasgos comunes a lo que pasó en un espacio y en un tiempo muy diversas, muy heterogéneos. De todas maneras, lo que me pasó fue que trabajando sobre estas cosas, empecé a detectar estos paralelos, a detectar estas cuestiones comunes y me interesó explorarlas, y es así que llegó a esta especie de ensayo de interpretación general, quizás un poco ambicioso y osado, pero bueno. La opción por la República fue el punto de llegada compartido por el conjunto de la región. Eso también es para pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todos se inclinan? Bueno, la excepción puntual es México. Bueno, Brasil, pero bueno, Brasil no cuenta. Después podemos hablar de Brasil, pero digamos, México, pero le duró muy poquito, y después el intento posterior fue trágico, ¿no? Pero este desenlace, digo, no estaba predestinado, y resultó, de hecho, del triunfo de esa alternativa frente a otras posibles en toda la geografía continental, y sorprende por su alcance. Hay un capítulo en el nuevo libro, voy a hacerle propaganda al nuevo libro, que habla precisamente de eso, para el caso de Colombia. Fue a su vez el punto de, pero además de ser un punto de llegada, fue un punto de partida. Y fue un punto de partida de algo nuevo que planteó mi hipótesis es que planteó, sostengo, digamos, no me gusta la palabra hipótesis muy fuerte, sostengo que planteó una cesura profunda con respecto al pasado anterior. Frente a la estructura estamental y corporativa propia del antiguo régimen, fundada sobre privilegios y obligaciones, se proponía una comunidad de iguales, cuyo fin último era la defensa de la libertad de cada uno y del conjunto. Esta es la propuesta teórica, ¿no?, del paso republicano. Más allá de cuán efectivo haya sido ese cambio, su puesta en marcha inauguró un tiempo de gran incertidumbre en relación a cómo crear poder, reconstituir la autoridad y dar forma a nuevas reglas de mando y obediencia requeridas para hacer efectivo el gobierno. En este caso, el autogobierno. Era un paso al vacío, por decirlo de alguna manera. El autogobierno basado en ese famoso principio de la soberanía popular. El cambio radical respecto a los principios de organización social y los fundamentos del poder político exigió, más allá de las voluntades, normativas e instituciones nuevas, originales, mientras que las viejas caducaban o adquirían nuevas valencias. La necesidad de reconstituir la autoridad sobre esos principios y en contextos conflictivos, de una movilización inédita de sectores amplios de la población, en buena medida por la guerra, dio intensidad a los procesos de construcción de comunidades políticas fundadas sobre criterios y jerarquías diferentes a las que habían caracterizado el orden político-social previo. Ese orden, el orden colonial, sabemos, demostraría una resiliencia en algunos casos notable, pero aún así debía funcionar superpuesto a los parámetros introducidos por la oleada republicana. Por lo tanto, y a la luz de la más reciente historiografía, es difícil sostener hoy la visión de una omnipresente y determinante herencia colonial.
que predominó hasta no hace mucho en las interpretaciones sobre el pasado de nuestra región. Bueno, en mi caso, ustedes los más jóvenes no, pero yo estudié con la marca de la herencia colonial de América Latina, el libro de los Stein, de Stanley y Barbara Stein, y además lo creía fervientemente. Es decir, esto ha sido también una de las cuestiones que ha sido puesto muy en duda y ha sido muy trabajado en las últimas décadas para desmontar esa idea de somos la colonia. Y todo salió mal porque en realidad todo lo que llegaba a un terreno que no era fértil para la novedad. Bueno, entonces, empecemos por la base. Desde el punto de vista normativo, la instauración de formas republicanas de gobierno implicó, entre otras cosas, la creación de marcos legales e institucionales que se abrieron en direcciones diferentes y muchas veces contradictorias. Porque no había una receta, ¿no? Ni había una solución. De todas maneras, la propia adopción del principio de soberanía popular fijó una especie de piso irrenunciable que no se podía eludir, porque exigió lo que hay un historiador inglés que se llama Edmund Morgan, que trabajó estos temas, pero para Estados Unidos e Inglaterra, muy buen historiador. Él analiza este paso, digamos, a la modernidad política en Inglaterra y en Estados Unidos, y habla de la invención del pueblo, ¿no? El pueblo es, por definición, el titular de la soberanía y por lo tanto, del poder en primera instancia. Entonces, ¿de qué pueblo hablamos frente a una tradición monárquica, frente a la tradición del poder que está en otro lado, digamos, este poder en el pueblo? Por lo tanto, ¿qué pueblo? Hay que inventarlo, digamos, es una manera de decir. No obstante las controversias conceptuales en torno a la categoría de pueblo y los conflictos concretos sobre cómo está compuesto ese pueblo, lo cierto es que a partir de entonces, del momento mismo en que se adopta esa definición, el pueblo como abstracción, pero también como realidad material, ocupó un lugar central en la política. Y la política cambió de escala, necesariamente, para involucrar, diría yo, ¿no?, como muestra bien la historiografía reciente, a hombres y mujeres de toda condición en la vida política, algo que sí era bastante novedoso. Ahora, para ser operativa la fórmula, a poco de andar, pero no sin conflictos de nuevo, se fueron descartando. Bueno, muy bien, soberanía popular. ¿Cómo se hace operativo? O sea, ¿el pueblo sale a la calle y gobierna? No, no va. Lo que pasó, y digamos, en la tradición de la República Antigua había unas nociones muy fuertes de representación directa, de ejercicio directo de la soberanía popular, que en América habían empezado también a través de cabildos abiertos, ya en época independiente, ¿no?, de cabildos abiertos o asambleas populares. En muchos casos se hacían llamadas asambleas populares. Pero esto se fue descartando de nuevo, no sin conflicto. Había quienes sostenían que era la forma de gobernar las nuevas repúblicas, con el pueblo en la calle, digamos, con el pueblo no en la calle, en el cabildo, lo que fuere. En cambio, triunfó la opción por el sistema representativo. Nuevo paso. El sistema representativo era ajeno a la tradición clásica del republicanismo clásico, pero ya se ensayaba en otras latitudes, ¿no es cierto?, desde fines del 18. Este sistema, y aquí viene un punto importante para lo que va a seguir, son todas cosas que son conocidas, pero estoy tratando de hilarlas en un relato. Este sistema introducía, el sistema representativo, una diferenciación fundamental entre el pueblo, origen de la soberanía, y fuente de poder, por lo tanto, y el gobierno, emanado del pueblo, pero que estaría encargado, el gobierno, de ejercer el poder en nombre de ese pueblo. Esta diferenciación entre gobernantes y gobernados planteó un dilema de fondo que sobrevive hasta hoy. Al establecer una distinción constitutiva entre gobernantes y gobernados,
produjo una cesura en el seno del pueblo que contradice el principio de igualdad sobre el cual se había pretendido fundar la comunidad política. Es decir, en una comunidad de iguales, iguales en el sentido de una abstracción, pero de todas maneras en el plano político de iguales, se produce un quiebre. Hay unos que gobiernan y otros que son gobernados. Y los que gobiernan, dice que lo hacen en nombre de los gobernados. Este dilema, que es un problema, porque no se resuelve y no se resuelve hasta hoy, ¿no es cierto? Este dilema informó las preocupaciones de políticos e intelectuales a lo largo de todo el siglo XIX. Y también las respuestas prácticas que ensayaron para poder gobernar. Y yo creo que sigue vigente hasta nuestros días, y más aún, me diría que desde ese momento la relación entre pueblo y gobierno, representantes y representados, constituyó un eje central de la vida política en las repúblicas. Para alcanzar, sostener, reproducir o impugnar el poder, quienes aspiraban y aspiran a hacerlo tienen que recurrir a los gobernados, que así se involucran en las competencias y disputas políticas de muy diversas maneras. Uno de los problemas que estamos viviendo hoy es la crisis, esta relación ha tenido altos y bajos, momentos críticos, momentos donde esa crisis se resolvía hacia una dirección u otra, en fin. Una, para mí, importante de esas crisis es a fines del siglo XIX, cuando aparece la figura del partido político como fundamental para canalizar la representación, pero bueno, el siglo XX tiene otra historia, y ahora me parece que estamos atravesando por uno de esos momentos de crisis sistémica, ¿no? Que no es solamente en América Latina, entre la relación entre gobernantes y gobernados, y una tremenda desconfianza o desconocimiento de la institución por parte de quienes no se sienten representados. Bueno, entonces, cuarto o quinto, ya no sé cuál punto es autogobierno, soberanía popular, república representativa, cuarto. O sea, ahora estamos en la república representativa. La adopción de regímenes republicanos representativos en toda Hispanoamérica zanjó algunos de los problemas previos, pero de nuevo profundizó otros o abrió otros. Dentro de los marcos ya definidos durante los años 20 del siglo XIX, ¿no? En las décadas siguientes siguieron diferentes concepciones y formatos de república que entraron en competencia. No obstante, y ahí viene la apuesta mía, ¿no? No obstante esa diversidad de proyectos y realizaciones que se ve en todos y cada uno de estos espacios, desde que empecé a estudiar esto me llamó la atención un conjunto de coincidencias, tanto en términos de valores y normas, como también de instituciones y prácticas. O sea, no eran solamente las recetas que eran parecidas, las constituciones, sino también las prácticas, que se encuentran en toda la geografía continental. También encontré que las dinámicas de la vida política, forjadas sobre esas bases, no guardan notables paralelos. Lo que me llevó a acuñar esta expresión que mencioné antes, experimento republicano, en singular. Uno podría hablar de los experimentos republicanos en Hispanoamérica y en cada una de estas naciones. Pero yo hablo de experimento republicano en singular para tratar de dar cuenta de esta cuestión común a los distintos lugares. Bueno, ahora voy a simplificar todavía más. Voy a centrarme en lo que considero los ejes sobre los cuales pivoteó este experimento republicano, que estuvo en la base de la construcción y reproducción del poder político y de las complejas relaciones entre el pueblo y quienes ejercían el poder en su nombre. Por definición, de nuevo, el sistema representativo dio lugar a la creación de un dispositivo clave, un artificio genial, diría yo, que son las elecciones, que hoy las hemos naturalizado, pero que en realidad, si uno piensa, son de un grado de artificio increíble. A través de las elecciones, se supone, el pueblo titular de la soberanía designaba a quienes
depositaba su soberanía, delegaba su soberanía en quienes habrían de representarlo. El sistema preveía además la instauración de mecanismos destinados no solamente a elegir a los gobernados, y esto es algo que durante mucho tiempo se olvidó. Cuando se hablaba del sistema representativo se equiparaba con el sistema electoral. Pero el sistema representativo de por sí implicaba no solo cómo crear gobierno, cómo autorizar gobierno, sino cómo limitar el gobierno. De manera tal, en las visiones de entonces, de proteger la libertad, que es la palabra de los republicanos, y evitar el despotismo de unos pocos sobre el conjunto, sobre la república. En los dos planos, es decir, elecciones y control de los que fueron elegidos, los contemporáneos recurrieron a ejemplos vigentes en otras latitudes. Era algo totalmente nuevo. ¿Qué hacer? Entonces, los sectores dirigentes o que aspiraban a la dirección, bueno, buscaron ejemplos tanto en la historia como en el pasado como en el presente en ese momento, pero también innovaron, adaptaron, probaron, reformaron una y otra vez. Esta idea también está muy devaluada de que nosotros acá copiamos todo lo que viene de allá. En este caso está claro que no, y que lo que hubo fue, por supuesto que influencias, por supuesto que inspiración, por supuesto que circulación de ideas, pero al mismo tiempo transformación al compás de los debates propios y de las disputas en torno a la creación, legitimación y control del poder representativo. Bueno, estamos hablando de crear poder y que ese poder se pudiera sostener, o sea, que fuese legítimo. Ya sin menciones trascendentes, ya no está Dios ahí para ayudarnos ni el rey. En ese proceso de experimentación, entonces, se fueron perfilando algunos rasgos que yo digo que son comunes. En materia, voy a hablar de los tres más importantes, ¿no? En materia electoral, o sea, la materia electoral y el control, que a su vez divido en dos y ya lo van a ver. En materia electoral, la normativa combinó, y esto también a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar sobre esto. Primero pensé que era un rasgo virtuoso de los argentinos, después me di cuenta que no era nada por el estilo, que no era virtuoso, pero además sobre todo no era de los argentinos. Combinó un patrón de ciudadanía relativamente amplio para la época, otorgando el derecho de sufragio a todos o la mayoría de los varones adultos no dependientes, con un sistema mayoritariamente indirecto, que favorecía cierta estratificación jerárquica entre los actores de la vida electoral, pero una base muy amplia. En la práctica se realizaban elecciones frecuentes, muchas veces competitivas, de concurrencia muy variable, porque el voto no era obligatorio, no todos los habilitados para votar lo hacían regularmente, y la participación dependía mucho de los incentivos y de la inserción en entramados políticos partisanos de relaciones previas, es decir, de redes que se armaban en función de una u otra candidatura. En cada elección se movilizaban redes que convocaban a seguidores nucleados como, esto también es importante, fuerzas colectivas, organizadas por dirigentes de distinto nivel y compuestas en su base por hombres provenientes en su mayoría, esta es otra, digamos, sorpresa para mí en el momento que empecé a estudiar estas cosas, formado básicamente por gente proveniente de las clases populares. En elecciones muy disputadas, los comicios eran ocasiones de gran despliegue y confrontación entre grupos, lo que abría la posibilidad de reclamos y protestas a la hora de validar los resultados, porque de nuevo, siempre piensen que estamos hablando de legitimar ese paso de la representación.
Frente a este tipo de prácticas, los contemporáneos y también los estudiosos posteriores utilizaron términos como fraude y clientelas manipuladas, que se usó muchísimo. Bueno, yo me crié también pensando que así era, ¿no? Y que restaban legitimidad a la vida política electoral del 19. ¿No? Entonces, incluso se estudiaba muy poco eso, porque se daba por descontado que era poco importante. La historiografía más reciente revisó estas categorías y el diagnóstico para evitar anacronismos y dar cuenta de la importancia de las elecciones en la política, del lugar que ocuparon en la construcción y validación del poder y en la relación entre pueblo y gobierno. Ahora, si las elecciones, de esto hay muchísimo para hablar, pero si las elecciones eran condición necesaria, y lo eran, para legitimar o para llegar al gobierno y legitimar ese paso inicial, no eran condición suficiente. No bastaba, ¿no? Con ganar, porque eran con frecuencia quienes ganaban objetos de impugnaciones por parte de los perdedores, por empezar, ¿no? En una dinámica que se vincula con el segundo eje que yo mencioné antes. Esto es las formas del control del poder. O sea, elegir, muy bien, salió fulano, por los métodos que sea, por votos, por todas las cosas que se hacían en el siglo XIX. Pero una vez que estaba ahí el señor porque eran hombres, el señor no podía quedarse tranquilo. El tema del control del poder estuvo en el centro de debates y conflictos a lo largo de todo el XIX, porque hacía referencia a la naturaleza misma del poder en la República y estaba atravesado por una tensión fundamental entre la necesidad. Esto es importante porque ¿cómo hacer para quienes además estaban en las dirigencias? ¿Cómo hacer para asegurar gobierno y gobernabilidad, ¿no? Y evitar el permanente control y descontrol, pero al mismo tiempo evitar la concentración que derivara en el famoso fantasma para el republicanismo desde que existe, que es el despotismo? Entonces, para simplificar, distingo entre instancias, voy a ser muy rápido con esto porque me interesa otro punto, pero distingo entre instancias de control internas a la organización gubernamental, es decir, a las instituciones de gobierno, que son aquellas, por ejemplo, destinadas a evitar la concentración del poder en el Ejecutivo, por ejemplo, división de poderes y todo esto, o también las que buscaban contrarrestar los procesos de descentralización, muy conocidos aquí en Colombia. Esas es todo un tema que se abre a un montón y que también ha sido muy estudiado en los últimos tiempos. Es decir, las formas de control interno al exceso de poder, asegurar la libertad. Pero y están todo otro paquete, que son las que recaían en la ciudadanía. Es decir, las instancias de control que en realidad descansaban sobre la actividad, por decirlo de manera muy metafórica, los de abajo, o la sociedad civil, usando una palabra anacrónica. Acá me voy a concentrar en estas últimas, es decir, en esas instancias de control que se supone provienen de la ciudadanía, de abajo, de los que son gobernados. Y voy a centrarme en dos instituciones claves, que las voy a pasar muy por encima, pero las quiero citar: la opinión pública, que es todo un paquete, y la ciudadanía armada, otro paquete. La opinión pública, tratemos de no hacer anacronismo y pensar que es lo mismo que ahora, es otra cosa completamente diferente, aunque el principio es el mismo. La opinión pública formó parte inescindible de los gobiernos representativos de todo el mundo desde su incepción y se incorporó desde muy temprano en Hispanoamérica como uno de los pilares para asegurar legitimidad política en los nuevos regímenes. Si bien el concepto admitió a lo largo del tiempo muchas acepciones, acá los que hacen historia conceptual nos han enseñado un montón de variantes de qué quería decir la opinión pública, pero de todas maneras su vigencia se materializó, más allá de cómo se concebía la opinión, se materializó
en una serie de instituciones y prácticas habilitadas, diría yo, a su vez, por la afirmación de las libertades civiles de expresión, asociación y reunión, entre otras, ampliamente difundidas en nuestras repúblicas. Es decir, hay una normativa que habilita la construcción de instancias de ejercicio de la opinión pública, sea lo que sea esta. En ese marco podemos entender el ejercicio cotidiano de la opinión a través de la prensa periódica, de importancia fundamental, la actividad asociativa, conocen bien esto acá en Colombia, y una panoplia de mecanismos de movilización, como peticiones, manifestaciones callejeras, mitines, actos, entre otros, que le dieron materialidad a lo que yo llamo una esfera pública con fuerte impacto sobre la vida política. Es decir, ahí hay una actividad que incide sobre la política. Los elegidos para gobernar estaban sujetos a la evaluación permanente a través de esas vías. Por supuesto, entonces, ellos también trataban de incidir sobre eso. Esto era algo que supuestamente surgía desde abajo, pero al mismo tiempo se realimentaba y se reproducía desde arriba, porque necesitaban tener opinión favorable y por lo tanto la producían, o intentaban, con suerte muy dispar. La legitimidad de ejercicio dependía de esas instancias, lo que planteaba tensiones y llevó a intentos, logrados o no, de suspender o limitar las libertades civiles. Eso también lo conocemos para todos los casos. Pero entre los valores que sostenían estas repúblicas, y ahí vienen las contradicciones internas, ¿no?, las virtudes asociadas a la vida cívica ocupaban un lugar central en la propia legitimidad del sistema, ya no de los gobernantes, lo que hacía difícil sostener restricciones en ese campo por mucho tiempo. Y esto lo vemos, estoy hablando del siglo XIX, no hagan traslaciones al XX, al XXI, porque no, es otro capítulo, es otro negocio ese. En la actualidad estamos bastante familiarizados con el tema de la opinión, pero mucho menos con una instancia de control que fue fundamental en el siglo XIX. Me refiero a lo que hemos llamado la ciudadanía armada. Bueno, con el fin de evitar lo que entendían las dirigencias, ¿no?, como amenazas siempre presentes a la corrupción de los gobiernos y el despotismo de los gobernantes, dos motivos, dos figuras que también se remontan a las repúblicas clásicas. Para evitar el exceso de gobierno, digamos, y esto, fíjense que no estoy hablando de las instancias liberales, estoy hablando de más bien instancias que surgen de ese republicanismo inicial. Se introdujo el derecho y la obligación de los ciudadanos a portar armas en defensa de la libertad. Era un derecho individual, pero que no podía ejercerse sino a través de una institución. Esto no es que cada uno tenía un arma y se la llevaba a la casa y salía después a matar ladrones como hacen en Estados Unidos, invocando la segunda enmienda, sino que también en Estados Unidos no era eso en el siglo XIX, o XVIII en el caso de ellos, sino que era una institución que fue la milicia en sus diferentes variantes, guerrillas, guardia cívica, guardia nacional, tuvo distintos nombres en distintos momentos y en distintos países, pero básicamente era una institución que reunía a los ciudadanos en armas, es decir, era una instancia de uso de la fuerza que tenía en su base a los propios ciudadanos. Estos ciudadanos, ¿qué quería decir que eran ciudadanos? Que eran hombres que tenían otra actividad principal en su vida, pero que sin embargo eran convocados, reunidos en esta institución que se llama milicia, y para entrenarlos en el uso de las armas, pero además para entrenarlos en la defensa de la República, y se convertían así en guardianes de la libertad.
esto es muy curioso porque también hay una institución colonial, que es la milicia colonial, que en este pasaje a la República se recupera la milicia colonial, pero se reorienta hacia la defensa de la nación y la protección de la República. Esto tiene también mucho que ver con la idea de cómo se defiende mejor un espacio republicano, y tiene una larga tradición y después lo podemos charlar. En todo caso, los ciudadanos armados en principio eran guardianes de la soberanía popular. En la práctica, al mismo tiempo, la milicia y sus distintas variantes se convirtieron rápidamente en actores políticos durante la mayor parte del siglo. Eran instituciones que reunían ciudadanos con acceso a las armas y además una gimnasia cívica muy importante, y pasaron a convertirse entonces en actores de la vida política. Los ciudadanos, pero no individualmente, en tanto encuadrados institucionalmente. Esto es importante porque no es que el ciudadano está armado, como dije antes, y sale a la calle, no, está encuadrado. Y esa institución es la que va a ser uno de los sostenes. El tema es que esto abre muchas cosas. Una de las cosas que abre y que quiero mencionar, aunque hay otras, es que son fuerzas, lo muy importante de las milicias, es que son fuerzas de raigambre local. Y que por lo tanto casi siempre son descentralizadas. A diferencia de los ejércitos, ¿no?, profesionales. Y su vigencia alimentó la dispersión del poder militar. La dispersión del poder. No había una instancia de ejercicio de la violencia, sino que por ley, por norma, está habilitada la dispersión del poder militar. Refuerza los poderes locales y regionales y facilita, a su vez, la impugnación armada de los gobernantes de turno con el argumento de la violación de las libertades y los peligros del despotismo. Al haber una cantidad de núcleos armados, esto facilita a aquellos dirigentes que quieren movilizar esas fuerzas para cuestionar al gobierno. Entonces, bajo esas figuras proliferaron, y este es otro tema muy importante en la historia latinoamericana, pronunciamientos y revoluciones, por todos lados, ¿no? Otra cosa que se ha usado para el dedo acusatorio de que de lo único que sabemos nosotros es de la violencia. Estas revoluciones, esta impugnación armada que hemos llamado guerras civiles, revoluciones, con distintos nombres, pronunciamientos, que no es lo mismo, fueron frecuentes, ¿no?, y se consideraban un procedimiento extremo, pero a la vez legítimo, frente a presuntas tendencias despóticas que autorizaban la revolución. Entonces la revolución no es la anomalía de la República, no es aquello que va en contra de la República, sino que está inserto en las normas, en los valores y en la dinámica política de la opción republicana. Estas tendencias, esta dinámica de revoluciones fue muy criticada en el siglo XIX, pero al mismo tiempo reiterada, y muchos de los que eran críticos de esas prácticas a su vez eran los que la usaban, y no eran que eran mentirosos o hipócritas, ¿no?, sino que ahí había una tensión muy fuerte entre una cuestión que estaba habilitada por los valores y las normas y los productos o el resultado de eso que generaba creciente inestabilidad. Vamos avanzando, todavía falta un poquito, no se entusiasmen. Estas instituciones entonces y prácticas fueron pilares del sistema representativo y pautaron la relación entre gobernantes y gobernados durante varias décadas y marcaron los ritmos de la vida política. O sea, la vida política, bueno, no importa, vibrante, intensa, esta vida política fue muchas veces turbulenta, marcó a fuego el experimento de la República. Y aquí viene otra cosa que es un rasgo común. No obstante esa diversidad de experiencias particulares con estas mismas instituciones, todas estuvieron atravesadas por una persistente inestabilidad, producto de una dinámica política compartida, que ahora me gustaría entonces, como último tema, juro, interrogar.
Sabemos que el siglo XIX estuvo atravesado por rivalidades y confrontaciones que en parte remitían a la competencia entre personas y grupos por el poder, por el mero poder. Pero también, pero no hay que quedarse en eso, me parece, también muy significativamente estuvieron alimentados por divergencias entre grupos y personas respecto a cómo definir y organizar la vida colectiva. Porque se gobernaba, se creaban instituciones, más allá de quién llegaba al poder, todo esto tenía que ver con cómo organizar la vida colectiva. El ideal de unanimidad que presidió inicialmente, de esto podemos hablar después, los ensayos de organización nacional, no impidió, había un ideal de unanimidad, pero eso no impidió desde temprano que se desatara la pugna entre proyectos y aspiraciones diferentes, alimentando una intensa conflictividad que muchas veces desembocaba en enfrentamientos de difícil resolución pacífica. Esta situación se interpretó más tarde como resultado, de nuevo, vuelvo a lo primero, ¿no? Resultado de fallas constitutivas de las sociedades latinoamericanas, que por esta pasión por la violencia o algo por el estilo, habrían impedido el arraigo de la modernidad liberal en la región. A mí me gustaría plantear una visión un poco diferente de la dinámica política, para dar cuenta de la dinámica política. Y entonces ahora, no como desviación, sino por el contrario, en términos de la propia historia de la República. No como lo anormal, sino como inscripto en esa deriva, en ese camino. La vida política forjada al calor de los ideales republicanos se fundó sobre una retórica cívica que, como vimos, favorecía la intervención del pueblo, en abstracto pero también en concreto. A pesar de la visión pesimista que tenían los padres fundadores de los recursos humanos disponibles para su empresa política, sostuvieron en general una definición relativamente inclusiva de ciudadanía masculina. Inclusiva, digo, no igualitaria, inclusiva. Que junto con los imperativos de la guerra impulsó una amplia movilización popular. Esta movida inicial, ¿no? Durante la Guerra de Independencia y un poco después, se reprodujo luego, con pocas variaciones, como parte de una dinámica en que las disputas por el poder eran protagonizadas por grupos enfrentados, encabezados por dirigentes de distinto nivel e integrados por hombres y en menor medida mujeres de toda condición, en gran parte de ellos provenientes de las clases populares. La competencia entre grupos impulsó la organización y despliegue de fuerzas electorales, milicias, guerrillas y montoneras, manifestaciones y movilizaciones, así como agudos y hasta virulentos intercambios retóricos en la prensa, los cuerpos legislativos y otras arenas públicas. Rituales, palabras y símbolos celebraban la vida cívica, a la vez que desafiaban a adversarios y enemigos. O sea, era una vida muy intensa. Las confrontaciones partisanas llegaban a ser violentas e imprimían un tono agonal a la política del período. Era una lucha intensa. Esta dinámica se daba además en un contexto de descentralización, producto tanto de la tradición de los pueblos y de una desconfianza hacia toda forma de concentración de poder en una entidad estatal única, como de las prácticas políticas que fortalecieron inicialmente los liderazgos locales y regionales. Los líderes locales lucharon por mantener el poder en sus manos, lo que conspiraba contra los intentos de construir instancias centralizadas de dominación que fueran hegemónicas. Salvo en el caso de Paraguay, caso muy interesante y muy poco conocido, que yo tampoco lo conozco, pero salvo en el caso del Paraguay, los ensayos, muchos que se dieron en esta dirección, en la dirección de centralizar el poder y construir hegemonía
fueron en su mayoría experiencias muy disputadas y a la larga fracasadas. No hubo periodos largos con hegemonías sostenidas. La fragmentación de las fuerzas militares, ejércitos profesionales y milicias en sus distintas variantes, fue quizás el rasgo más elocuente y persistente de estos regímenes en que los ensayos de centralización se frustraron muchas veces por acción de las fuerzas que defendían formas estatales no concentradas. Quiero aquí decir que no se trata de Estado versus no Estado. Un Estado que muchas veces se interpretó así, un Estado a la Weber, que todavía no había nacido, versus la anarquía, que decíamos así, ¿no? La anarquía, sino formas diferentes de entender el Estado. Entonces, este patrón de disputa por la forma que el Estado iba a asumir, centralizado o descentralizado, que implicaba también la dispersión o concentración del poder militar, alimentaba la inestabilidad, que no resultó, por lo tanto, de la incapacidad para jugar el juego de la República, sino por el contrario, de una manera de entender y ejecutar sus reglas. Ahora, al mismo tiempo y paradójicamente, en conjunto, el sistema se reveló bastante eficiente a la hora de forjar comunidades políticas, porque al final y al cabo se forjaron, y de dotarlas de forma de gobierno que, aunque inestables, resultaron operativas. Se gobernó todo este inmenso territorio, se constituyeron naciones. En una dinámica que se inscribía decididamente en la tradición republicana, los mismos principios y procedimientos que otorgaban legitimidad a instituciones y prácticas también podían invocarse para poner en cuestión los resultados de su aplicación. Entonces, en nombre del pueblo, los contemporáneos impugnaban las elecciones y montaban revoluciones. La invención del pueblo buscó desplazar el derecho divino de los reyes y con ello anclar el poder en la comunidad misma, lejos de toda instancia trascendente. Pero lo que los hombres hacen, ellos mismos pueden deshacer. Y en este caso, los propios fundamentos de estas repúblicas autorizaban su cuestionamiento. En el plano político se abría entonces la posibilidad de impugnar a las autoridades de turno, pero también normas y prácticas, procedimientos e instituciones. Por eso tantas constituciones en varios casos, que se tornaban así, casi por definición, precarios, vulnerables, inciertos. Tengo dos puntitos más. La incertidumbre, la primera es la incertidumbre y la inestabilidad no fueron exclusivos de estas latitudes y plantearon dilemas similares en todas las experiencias republicanas de fines del XVIII y buena parte del XIX, que muestran las mismas dificultades para establecer y reproducir el poder legítimo. Quizás por ello muchos de esos regímenes fueron efímeros. Pienso en Francia, obviamente. La cuna de la República, ¿cuánto les duró? Digo. España, Italia, mucho peor. El contraejemplo es, por supuesto, los Estados Unidos, que encontró formas institucionales originales. Ellos hicieron una reinvención de la República para contrarrestar la tendencia a la inestabilidad, pero todavía esto era así hasta la Guerra Civil. En nuestro caso, se ensayaron, no es que todo esto transcurría alegremente y que todos estaban contentos con este sistema, porque todo el tiempo estaban modificándolo porque no estaban contentos con lo que estaba pasando y al mismo tiempo seguían haciéndolo. Entonces, se ensayaron muy diversos métodos para lo que yo llamo, un término que no me gusta, pero lo voy a usar porque es una metáfora práctica, domesticar la vida política. Con hubo intentos de centralizar y de federalizar el poder, de limitar o controlar la participación popular. Tenemos miles de ejemplos. Hasta cancelar la competencia política, así como recurrir a la religión como un basamento trascendente a la comunidad política. Pero ninguna de estas cosas duró mucho tiempo. Siempre fueron éxitos parciales, relativos.
Finalmente, la inestabilidad y la incertidumbre continuaron marcando la vida política al menos hasta el último cuarto del siglo XIX. Y para terminar, quiero decir lo que yo creo que pasó después. Muy cortito esto, es una página. Así llegamos entonces a finales del XIX, último cuarto del siglo XIX, en que nuevamente, como producto de conflictos internos y disputas políticas, en buena parte de estas flamantes, ahora ya naciones, se impuso lo que yo creo que es un giro a la República. No se trató de una impugnación radical, no hubo lo que hubo en Francia, bueno, vayamos al imperio, vayamos a la monarquía, vayamos a una dictadura, no. Sino que se reformularon principios y se modificaron instituciones y prácticas en función de una nueva definición de orden que privilegiaba la estabilidad, sobre la participación política y la centralización del poder por encima de todo. Así vemos un vuelco importante, instrumentado por administraciones como las de Porfirio Díaz en México, Roca en la Argentina, Núñez en Colombia, Guzmán Blanco en Venezuela, y así siguiendo. Esto no quiere decir que de ahí en más nada pasara. Después estos a su vez fueron impugnados, pero yo llego hasta acá. Esta deriva hacia la república domesticada tampoco fue exclusiva de Hispanoamérica, y la inauguración de regímenes republicanos ahora destinados a durar, como en Francia, 1870, y Brasil, la imposición del surgimiento de la República Brasilera, también respondió a imperativos muy semejantes. Son modelos de república diferentes, no son la república de los años 30, 40, 50. Es una república que viene con instituciones que ya destinadas justamente a regimentar la vida política para que no pasara los desastres que pasaron, que no fueran anárquicas las repúblicas. Entonces la modernidad política ahí para mí se orientó por nuevos rumbos, aunque la figura de la república mantuvo su larga vigencia. Yo creo en suma que en estas tierras la temprana opción republicana fue una apuesta muy arriesgada, que en su momento, por eso le puse ese título, desafió al mundo en un sentido, ¿no? Desafió a las potencias de ese momento. Sufrió altibajos, experimentó cambios profundos, pero no se clausuró nunca, al menos hasta ahora, pero bueno, es una apuesta abierta. Muchas gracias.